Bueno, le dimos unos minuticos ahí a un par de personas que están entrando. Vamos a empezar. Y bueno, gracias a todos por estar acá hoy. Hoy es sábado 28. Vamos a cubrir hoy mucha información sobre estrategias inteligentes para comprar propiedades inmobiliarias en el entorno en que estamos hoy en día. Y también vamos a revisar el estado actual del mercado inmobiliario. Vamos a aprender diferentes tipos de estrategias para invertir en bienes raíces y cuáles se adaptan específicamente para ti, para que puedas empezar tu patrimonio ahora. Y vamos a cubrir mucha información. Bueno, primero me presento. Soy Tony Valdés, con más de 25 años de experiencia en bancas y finanzas. También cuento con licencias activas en préstamos hipotecarios, agente inmobiliario en bienes raíces y tasación de propiedades en múltiples estados. En los últimos 25 años, pues me he enfocado no solamente en invertir personalmente, también ayudar a muchos inversionistas y compradores en el mercado a aprovechar las oportunidades en el mercado. También ayudo a compradores e inversionistas realmente a construir patrimonio. Cómo empezar a crecer y construir un patrimonio, y si ya tienes propiedades inmobiliarias, cómo crecer ese patrimonio inteligentemente y tomando más ventaja de las oportunidades que presenta el mercado, estructurando cada préstamo de acuerdo a sus objetivos y tipo de inversión. Realmente aquí en Tony Valdez Loan somos una comunidad, un equipo completo. No solo somos préstamos, también damos una guía completa cómo invertir y tener la estrategia correcta para cada inversión. Voy a empezar, como siempre empiezo, dando un estado actual del mercado inmobiliario en Estados Unidos y dar un poquitico de contexto en situaciones presentes que tenemos y qué se puede venir en los próximos semanas, en los próximos meses, eh, con objetividad, basado en mi experiencia personal y lo que he visto en el mercado en los últimos 25 años plus. Bueno, empezando por, obviamente hay una volatilidad en Wall Street, en el mercado en general, en términos de la inestabilidad de la bolsa, y obviamente eso impulsa a muchos altos y bajos recientemente, especialmente en los últimos 30 días. Como todos sabemos, pues la guerra en Irán empezó febrero 28 y literalmente hoy cumplimos 30 días de eso. Eso ha tenido algunas consecuencias a corto plazo y puede tener consecuencias a mediano plazo también. Y eso lo vamos a tomar en consideración hoy y voy a hablar un poquitico sobre cómo. También, obviamente, hay una posible deceleración como consecuencia, ¿no? Una posible deceleración económica y crisis del consumidor, porque ya veníamos experienciando desde el final del año pasado y principio de este año, antes de el comienzo de la guerra de Irán, un pequeño alto en la inflación, que eso contribuye, obviamente, contribuye a precios más altos, costos de materiales y etcétera. Entonces, eso afecta directamente al consumidor. Como siempre digo, somos una economía del consumidor. Técnicamente, casi el 70% de la economía depende de lo que nosotros consumimos en Estados Unidos. Y eso significa que inflación afecta directamente el bolsillo de todas las personas, seas un primer comprador o seas una persona que está rentando en este momento. Y eso directamente afecta el mercado inmobiliario. También han habido en el último año, va a ser casi un año, cambios migratorios y nuevas políticas que impactan el acceso a vivienda para ciertos grupos, especialmente nosotros los latinos e hispanos en este país. Por ejemplo, se restringió el programa de FHA, que es un programa subsidiado por el gobierno federal para primeros compradores, que es para solo residentes o ciudadanos. Entonces, eso ha hecho que las personas que no son residentes permanentes todavía tengan que optar por otras vías de financiamiento, siendo quizás un poquitico más restrictivos. Pero sí hay opciones, pero solamente han habido muchas limitaciones en ese término por parte del gobierno federal. Ahora, como consecuencia, eso ha creado que se ha aumentado la demanda y la concentración de propiedades en renta tradicional, de propiedades tradicionales y también en multifamiliares en algunas zonas latinas. Y con estos cambios migratorios
que se han sido esforzados en los últimos años, pues obviamente todas las comunidades latinas han sido afectadas por eso de una manera u otra en todo el país. Pero eso ha conllevado a una mayor concentración de los latinos en áreas para comprar y también en áreas para rentar. Es decir, estamos yendo un poquito más demográficamente, geográficamente en nuestra comunidad. Y eso presenta oportunidades también. Y voy a hablar un poquitico más sobre eso en el próximo slide. Bueno, también todavía tenemos los efectos de los aranceles y los efectos en nueva construcción específicamente. En términos de los aranceles que se han implementado el año pasado, fueron temporalmente restringidos, pero vuelven otra vez a estar activos a partir de este mes. Entonces, eso todavía también tiene un efecto inflacionario para la economía y como consecuencia, pues lo que acabo de mencionar anteriormente, también aumenta más la inflación, junto con el tema de Irán y el precio del petróleo que se ha disparado hasta casi $115 el barril del precio Brent en el mercado internacional, pues obviamente eso ya ha tenido, como todos los hemos visto, consecuencias en el mercado del consumidor en términos de precio de la gasolina y el precio que todo lo que tiene un derivado de petróleo ha aumentado o va a aumentar en las próximas semanas, en los próximos meses. ¿Cuánto tiempo esto va a durar? No sabemos, porque no tenemos una visión al futuro de qué va a suceder con el tema de la guerra de Irán. Va a ser muy clave. Pero como siempre yo digo a todos mis inversionistas, cuando hay incertidumbre, eso crea oportunidades. Y voy a estar hablando un poquitico sobre esto ahora. Bueno, hay algunas tendencias claves del mercado inmobiliario que es importante seguir y tener en contexto si estás empezando o quieres empezar a invertir o a crecer un portafolio o ya tienes un portafolio de propiedades y quieres crecerlo y tomar ventaja de las oportunidades ahora que se presentan. Número uno, la decisión de la Reserva Federal en términos de la tasa de interés. Súper importante. Ahora, la Fed bajó las tasas en el 2025 y proyectaba uno o dos recortes al año este año en el 2026 mínimo. Eso puede cambiar con la guerra de Irán y los precios del petróleo que ya han obviamente aumentado la inflación en los últimos 30 días. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el mercado ahora, hoy, marzo 28 de 2026, espera menos recortes o quizás no recortes si la guerra de Irán continúa. ¿Qué significa eso? Que podamos tener intereses y tasas de intereses más altas a mediano tiempo o quizás por el resto de este año, dependiendo del efecto que tenga el tema de Irán y también obviamente la inflación, que son dos temas que la Reserva Federal típicamente mantiene o trata de mantener un balance. Uno es la inflación y el otro es el desempleo nacional. Esos son los dos mandatos de la Reserva Federal. En este momento, el número uno, que es la inflación, sí está viéndose afectado bastante con el tema de Irán y el tema de los aranceles que ya veníamos desde el año pasado. Que la economía, posiblemente una deceleración económica, no estamos en una recesión oficialmente ahora en este momento. Vamos a ver después que se acabe el primer trimestre del 2026. El último trimestre del 2025 terminó con un crecimiento del GDP de 1.4% en la economía nacional. Obviamente, hace 30 días atrás empezó la guerra de Irán, el precio del petróleo se disparó, la inflación continúa subiendo. Eso puede impactar del GDP del primer trimestre y posiblemente puede haber una deceleración o un crecimiento económico negativo. Pero una recesión se caracteriza por dos trimestres consecutivos negativos del GDP. Todavía no tenemos eso, pero es muy posible si la guerra de Irán continúa. Ahora, eso presenta oportunidades para inversionistas. Eso presenta oportunidades de comprar mejor cuando hay miedo en el mercado, cuando hay incertidumbre en el mercado, eso es donde crean las oportunidades. Warren Buffett siempre dijo que él invierte cuando hay sangre en el agua. Es decir, cuando hay sangre en el agua, ahí es cuando él invierte. ¿Por qué? Porque cuando la economía se paraliza de alguna manera o se decelera,
eso crea oportunidades, personas que tienen que vender y obviamente aumenta también la demanda típicamente para rentas. Entonces las personas pausan de comprar sus primeras casas porque quizás las tasas están más altas, por el costo de la inflación, el costo de vida ha aumentado. Entonces todo eso conlleva a una deceleración económica y obviamente el mercado inmobiliario se ve impactado muy directamente típicamente. También el nivel de desempleo. No estamos mirando el nivel de desempleo alto en este momento. Todavía está relativamente bajo en Estados Unidos, pero sí hay una crisis del consumidor en términos del costo de vida y la inflación. Eso puede crear muy buenas oportunidades para inversionistas, especialmente que las nuevas constructoras nacionalmente en Estados Unidos han parado mucho su inventario de nueva construcción. Eso significa que abre otras oportunidades de inversión para pequeños inversionistas, inversionistas de medios también, de tomar ventaja y cubrir esa necesidad que existe en el mercado. Porque todos tenemos que vivir en algún lugar, sea nuestra casa primaria o sea una propiedad de renta, tenemos que vivir en algún lugar. Eso simplemente es adaptarse a la estrategia correcta basado en las oportunidades que el mercado te presenta. Y si estás preparado, puedes tomar ventaja de esas oportunidades. Y eso es lo que yo trato de enseñar y he estado compartiendo con mi comunidad desde abril del 2025 que sabía que se venía. No sabemos nunca cuándo va a ser o qué va a ser lo que va a activar una deceleración económica. En este caso puede ser la guerra de Irán, que realmente rompa algo económicamente mundialmente y cree una oportunidad en términos de inversión. Pero nunca se sabe. Pero si es esta oportunidad, si estás preparado, puedes tomar ventaja de este momento. Número dos, quiero brevemente mencionar sobre la ley de Big Beautiful Bill que pasaron en el verano del 2025. Sumamente importante para inversionistas en Estados Unidos. ¿Ok? Hay diferentes estrategias de compra, de financiación y de salida que vamos a hablar ahora próximamente. Pero si tú decides quedarte con la propiedad a rentarla a largo plazo o corto plazo, tienes muchos beneficios en términos de impuestos que puedes tomar ventaja, por ejemplo, de depreciación hasta el 100% del valor de la propiedad, depreciación, lo que se llama depreciación acelerada, y créditos por las reparaciones que hiciste en esa propiedad también, que te puede ayudar a bajar. Yo no soy un CPA o un contador, hablo con un CPA o un contador, pero esta es la ley. Y mis inversionistas están tomando mucha ventaja de este proceso, porque en mi opinión es un buen momento, en este momento, de acumular, de comprar y acumular, tomar ventaja de estos créditos de tributarios que nos están ofreciendo el gobierno, que no sabemos si va a durar 2 años, 3 años, 5 años, aprender a crear un portafolio y tomar ventaja de las oportunidades que presenta y bajar la cantidad de impuestos que ustedes pueden estar pagando personalmente o con su compañía operativa que tienen en este momento. Súper, súper importante. Voy a hablar un poquitico más sobre esto. Y bueno, las estrategias clave en este momento es buscar financiamiento que sea estratégico. Un financiamiento clave, dependiendo del tipo de inversión que tú vas a hacer, hay un tipo de financiamiento correcto. Eso te va a ayudar a tomar ventajas más rápido de la oportunidad, de cerrar más rápido y cuando estás compitiendo con otros inversionistas, sea para un fix and flip o comprar una propiedad de renta o multifamiliar. Mientras más rápido tú puedas cerrar, más vas a tener oportunidad de ganarte ese deal y esa oportunidad de inversión. Número dos, tener la financiación correcta a mediano y largo plazo, dependiendo cuál es la estrategia, porque eso te va a ayudar también a tener estrategias de salidas diversas. Y enfocarse en propiedades con flujo de caja estable y oportunidades de descuentos del mercado. Son estrategias conservadoras, mantener una buena liquidez y diversificar las inversiones, no tener mucha concentración en un solo tipo de inversión. Esas son mis recomendaciones generales. Ahora, voy a hablar sobre los 5 tipos de inversión principales en el mercado de bienes raíces generales. No son los únicos que existen en el mercado, pero son los 5 tipos generales que la mayoría de los inversionistas se enfocan en el mercado de bienes raíces en Estados Unidos. Y voy a tocar uno por uno. No solamente qué oportunidades hay en el mercado, qué tipo de tipo de financiación correcta para cada uno de esos y cómo tomar ventajas
de estas oportunidades. So, el número uno es el fix and flip, que voy a cubrir próximamente aquí ahora, y por qué esto es una estrategia muy buena, no solamente para comprar y vender, pero también para crearte un portafolio, y te voy a enseñar cómo hacerlo. Renta a corto plazo. Este es por ejemplo, un Airbnb. Si usted está comprando para crearse un portafolio de renta, puede ser un portafolio de renta a corto plazo como para Airbnb o otras plataformas, o a una propiedad de renta a largo plazo, que sería el tercer tipo que vamos a estar hablando acá hoy. El número cuatro sería multifamiliar. ¿Qué me refiero con multifamiliar? Son propiedades que tienen más de una unidad. Puede ser un duplex, un triplex, puede ser un edificio de 10 apartamentos, 20, 30 apartamentos o más. Y esto es un área caliente en este momento, donde se puede tomar muy buenas ventajas en el mercado, y lo estoy mirando con muchos de mis clientes y voy a hablar un poquitico sobre esto. Y último, pero no de menos, es la nueva construcción. Y en este sentido, la nueva construcción está tomando mucho auge ahora en este momento nacionalmente. He estado financiando muchos proyectos de nueva construcción, y no es solo para vender estratégicamente, sino también para crear inventario para rentar, inventario nuevo. Y voy a hablar sobre las ventajas de esto y cómo puedes tomar ventaja de esas oportunidades también, y los tipos de financiación. So, vamos a empezar con la estrategia número uno, que es el fix and flip. Bueno, típicamente la estrategia de fix and flip se ha utilizado históricamente y se conoce para comprar, remodelar y vender. ¿Ok? Principalmente, históricamente, lo que se conoce. Pero también puede ser una excelente estrategia para comprar, renovar y retener en un portafolio de renta, sea un portafolio de renta a largo plazo con una renta a un año, una persona que te pague mensualmente, o sea, una renta corta como para Airbnb. Y voy a enseñar un poquitico sobre esto más adelante. Obviamente, en un fix and flip, típicamente estás adquiriendo una propiedad por debajo del valor del mercado, se va a remodelar con un enfoque de aumentar el valor rápidamente si es para vender, o se va a renovar también para mantener y retener como una propiedad de renta. En ese caso, pues obviamente las renovaciones van a ser diferentes. No es lo mismo renovar una propiedad que se va a vender para una familia que la va a vivir, o renovar una propiedad que se va a retener como en el portafolio de renta. Los acabados, el término del volumen de la renovación y el costo va a diferenciar si se va a vender o se va a rentar. Entonces, es muy importante entender que típicamente el fix and flip es ideal en zonas de, si se va a vender, de alta revalorización después de renovado para vender. Típicamente buscar propiedades que estén en buenas escuelas, en áreas de buenas escuelas, accesibles, y que estén en áreas donde si se va a vender, una familia se sienta cómoda para comprar esa propiedad, no solamente con buenos acabados, porque yo siempre digo que las propiedades no se venden solo, las propiedades se venden por dos razones: precio y condición, pero también localización. So, es muy importante entender la localización, tener los acabados correctos y todo. Ahora, en términos de la financiación, que es muy clave aquí, errores que se cometen típicamente en este tipo de inversión es no tener el financiamiento correcto para este tipo de inversión con el fix and flip. Yo ofrezco préstamos hipotecarios que son dinero duro, dinero privado y otras estrategias estructuradas de financiación necesarias para cada perfil es diferente. So, cada perfil va a tener una estructura de financiación diferente. También depende de qué estrategia de salida vas a tener para esa propiedad. ¿Se va a vender o se va a refinanciar para quedarse en un portafolio? So, basado en eso, típicamente el fix and flip, puedes comprarlo de un 10 a un 20% de entrada del valor de la compra, ¿ok? Pero se te puede financiar hasta el 100% de la renovación. Entonces, es muy importante saber eso. Y si lo haces con la estrategia correcta, eso mantiene la liquidez y mantiene eh, um, el nivel de riesgo mucho más bajo, en vez de utilizar todo tu propio capital, no solamente para la compra, pero también para la renovación. Y creo que en algún momento todos hemos visto en el mercado una propiedad que se empezó a renovar y se tuvo que vender a medio estado, en media condición de la renovación, porque la persona típicamente se pudo haber quedado sin dinero
y eso es una indicación de que no utilizaron la financiación correcta para el fix and flip. Y esto es algo que yo guío mucho a mis inversionistas y en mi comunidad porque es súper importante tener una estrategia de compra correcta, comprar bien, obviamente, pero la financiación estratégica que te permite tener diversas opciones de salida para esa propiedad, para que no se quede estancado con una sola opción de vender. Siempre tenemos la opción A, opción B y opción C si es necesario. Y eso es lo que yo me enfoco para que usted pueda ganar en el mercado y tenga un nivel de riesgo mucho más bajo. Y también te permite crecer y crearte quizás un portafolio de inversión, poder hacer dos, tres transacciones a la misma vez con menor nivel de riesgo. Número dos, estrategia número dos y tres, que voy a combinarlas aquí en este sentido, es propiedades para renta de corto plazo y largo plazo. Bueno, la diferencia obvio es que para corto plazo, si estás comprando una propiedad específicamente para Airbnb, el tipo de renta como corta, como Airbnb y otras plataformas que existen también, es importante la localización y es importante el flujo de caja que vas a tener por noche en esta propiedad, porque vas a rentarla por noche, vas a rentarla por días, por semana o a veces por mes. Entonces, es súper bueno tener un análisis del mercado muy bueno y tener la financiación correcta también, porque eso te va a afectar el flujo mensual que esta propiedad te va a generar directamente. Entonces, es importante saber que existen tipos de financiación específicamente para propiedades de corto plazo. Y no necesitan ingresos personales, verificación de ingresos personales, verificación de empleo, y tenemos préstamos disponibles a 30 años aquí también. Pero típicamente una inversión de una propiedad de renta a corto plazo genera un flujo mensual mucho más alto que una propiedad a largo plazo. La diferencia es una propiedad a largo plazo, estás rentando, vamos a decir, una propiedad que compraste por un precio fijo mensualmente, vamos a decir 1.500, $2.000 mensuales. Y típicamente vas a aumentar un 3 a un 5% la renta anualmente. Y eso es el tipo de inversión más conservativa en términos de largo plazo. Pero una inversión a corto plazo, como un Airbnb, sí te ofrece mayor flujo mensual porque estás cobrando por noche. Típicamente entre un 2 a un 3% más mensualmente genera un flujo, una propiedad a corto plazo que una propiedad a largo plazo. Estos son compras estratégicas basados en la localización y basados en el área donde está la propiedad localizada, que va a atraer huéspedes a tu propiedad, si estás cerca de un hospital, estás cerca de un estadio, hay muchos eventos en el área o es un área de alta demanda para visitantes, etcétera. Esto puede ser en una ciudad, esto puede ser en una costa, si estás en el estado de la Florida, Georgia, Tennessee, North Carolina, cada lugar tiene una atracción. Y dependiendo cuál es la atracción del área y un análisis del mercado, de la demanda que hay para visitantes, pues eso te permite tomar ventajas de estas oportunidades del Airbnb. Yo tuve Airbnb y manejé un portafolio de más de 30 propiedades. Tengo mucha experiencia en este sentido, me gusta mucho este tipo de inversión estratégica. No es para todo el mundo, porque sí tienes un nivel básicamente estás manejando un portafolio de propiedades como un hotel. Tienes huéspedes, tienes servicio al cliente, limpieza, mantenimiento más alto, pero este tipo de inversión estratégica que es para renta de corto plazo genera un flujo mucho mayor. En muchos casos, dos, tres, hasta cuatro veces más lo que genera una propiedad de renta larga. Ahora, la diferencia en la renta larga es más conservativo, es una inversión más a mediano y largo plazo. Ahora, puedes utilizar la estrategia de fix and flip, que es la número uno que hablamos anteriormente, para comprar y crearte un portafolio de renta poco a poco, estratégicamente. Y si te sirve para crear la conversión a esa propiedad o renta corta, perfecto. Si no, la puedes rentar a renta larga, se te paga sola, te deja un flujo mensual y tienes los beneficios que acabo de hablar anteriormente al principio, tributarios, que puedes depreciar esa propiedad casi el 100% en el primer año, puedes también
tomar ventaja de créditos que existen tributarios por las renovaciones y todos esos beneficios tributarios te ponen más dinero en el bolsillo inmediatamente y te permiten, si mantienes esa propiedad un año o más, no tener que pagar muchos impuestos en el momento de la venta. Comparado a un fix and flip, típicamente, y otra vez no soy un CPA, pero pueden conversar con un CPA o un contador y te pueden decir esta información. Y que si la vendes menos de un año, vas a pagar impuestos un poquitico más altos, un fix and flip. Pero si retienes esa propiedad para renta corta o renta larga, vas a pagar menos, porque yo personalmente lo he hecho y te puedo decir personalmente con mi experiencia, y esas son leyes tributarias que existen especialmente con esta ley que pasó en el 2025 de Big Beautiful Bill, para incentivar inversionistas a retener propiedades de inversión. ¿Por qué? Porque quieren retener para crear más renta más accesible para el mercado general por el tema de la inflación, número uno. Y número dos, eventualmente estos inversionistas van a vender esas propiedades a primeros compradores. Entonces va a crear más inventario para el mercado inmobiliario a mediano y largo plazo, que en este momento muchas corporaciones que está siendo restringido ahora en este momento por el gobierno, están tratando de pasar una ley de restringir a inversionistas grandes como hedge funds de no tener más de 150 propiedades, porque si no acaban con el inventario en mercado y pueden aumentan las rentas mucho más y esas propiedades nunca salen al mercado como inventario para comprar para primeros compradores. Entonces, hay que aprovechar estas oportunidades. El número cuatro, esta es una estrategia de inversión que me gusta mucho y dependiendo el área donde usted viva y las opciones de inventario que existen, todos los estados típicamente tienen propiedades multifamiliares. Pueden variar desde un duplex, un triplex o propiedades de multifamiliares de 10 unidades, 20 o más. Y dependiendo el nivel de la estrategia y el nivel de financiación y capacidad de cada persona, todos pueden empezar, aunque sea por un duplex, un triplex o un cuadruplex. Y hay opciones de financiación específicas para este tipo de propiedades. Si hay propiedades de 2 a 4 unidades, financiamiento residencial ideal para empezar. Yo también recientemente hice un masterclass para primeros compradores e inversionistas y hablé específicamente como primer comprador o primera compradora, cómo pueden tomar ventaja siendo primer comprador de comprar un multifamiliar. Puede ser hasta un duplex, un triplex o un cuadruplex siendo primer comprador y te puedo enseñar cómo casi tener 100% de financiación siendo primer comprador, comprando estas propiedades. Te vas dejando un flujo mensual de la propiedad inmediatamente y se te va a pagar mucho más rápido porque tienes 2, 3 o hasta 4 unidades pagándote renta. Eso también te baja el nivel de riesgo. So, si tienes un duplex y una unidad se te queda vacía en lo que la renuevas, la vuelves a marketear, las rentas, tienes otra unidad que te está pagando la renta, o ayudando a que diga pagar la hipoteca, o ayudando a pagarte la hipoteca. Entonces no es un riesgo tan alto como una propiedad tradicional. Claro, esto va a dependencia de las oportunidades del inventario que existan en tus zonas y la capacidad y la estrategia de cada persona. Pero si es posible, yo siempre indico que en algún momento durante el periodo de crearte un patrimonio, que consideres mirar un multifamiliar, especialmente si tienes la liquidez, la capacidad. Es una buena estrategia típicamente a largo plazo de con mantener estas propiedades, te crean un flujo mensual, se te van pagando más rápido y todo. Y hay específicamente tipos de financiación también para inversionistas sobre este tipo de propiedad. Otra vez, no necesitas impuestos personales, ingresos personales, verificación de empleo, nada de eso para calificar conmigo para este tipo de inversión multifamiliar. Y obviamente el flujo de caja positivo es mucho más eficiente, te da oportunidad de escalar, tienes típicamente menor mantenimiento porque tienes varias unidades en un solo lugar y eso te permite bajar tu costo de mantenimiento de las propiedades también. Y puedes tomar ventaja de las depreciaciones y la ley nueva que también pasaron para este tipo de propiedades multifamiliares. Es muy importante saber que muchos clientes, ahora en el próximo que voy a hablar ahora, en este momento están considerando construir multifamiliar. ¿Por qué? Porque hay una demanda alta en este momento de renta en muchas zonas, entonces no hay tanto inventario multifamiliar para llenar esa demanda. Y como acabo de mencionar al principio, en el estado del mercado,
En este momento el costo de inflación, costo de materiales, sí está aumentando un poco más, pero eso quiere decir que también va a aumentar la renta. Si las personas no compran como primeros compradores o se pausan por incertidumbre que existe en el mercado, van a seguir rentando. Eso aumenta la demanda de rentas y en sí, por eso, el multifamiliar es un buen tipo de inversión para tomar ventaja en este momento. Aparte que tienes un inmueble nuevo si lo construyes. Y esa es la última estrategia que vamos a cubrir hoy, ¿ok? Que es la estrategia 5, que es la nueva construcción. Todos me están preguntando en este momento cómo puedo empezar con la nueva construcción. Y obviamente, el desarrollo de vivienda en la nueva construcción es un tipo de inversión muy específico en un nicho específico, porque típicamente se va a hacer un análisis de mercado y ver la necesidad de inventario en esa área, ¿ok? Sea construir para vivir, ¿ok? Si es una persona que quiera construir para vivir, pues obviamente eso es un escenario diferente. Pero si es construir para inversión, sea para vender o sea para rentar, es muy importante tener un análisis del área, tener la financiación correcta, muy importante, porque muchas personas entran en proyectos de nueva construcción, igual que fix and flip, y terminan quedándose sin dinero porque no planificaron con la financiación estratégica. Y hay que tomar en consideración riesgos. ¿Qué quiere decir los riesgos? Precio de materiales que suban, errores en el proceso de la construcción, con un contratista, si no tiene experiencia. Hay muchas cosas que puedan salir que aumenten el costo de una nueva construcción, que hay que saber manejar ese riesgo. Y teniendo la financiación de un producto de nueva construcción como los que yo ofrezco, te ofrece mayor monitoreo de riesgos, porque nosotros como el banco y el prestamista te vamos a estar monitoreando el proyecto, ¿no? Y a medida que se va progresando, van haciendo inspecciones, van haciendo análisis o ajustes. Pero lo bueno de este tipo de inversión y para la financiación específicamente es que se te da la financiación desde adelante. So, se te puede financiar desde el 80 hasta el 100% del costo de la propiedad. Y se puede financiar la compra del terreno o el lote junto con la financiación de construcción. Entonces, es muy importante. Eso te permite, como decía, bajar el nivel de riesgo, tener que poner menos capital propio y tener mayor eh, ganancia al final, sea para vender o sea que vas a construir para rentar. ¿Ok? Entonces, esto es el beneficio principal de una nueva construcción también es que te ofrece mayor control de costos, de diseño y los estándares para esa propiedad. So, si usted está construyendo, por ejemplo, una propiedad para vender, perfecto, puedes construir, diseñarlo y construirlo a su gusto para el mercado, la demanda del mercado que se está presentando en ese momento. Pero si estás construyendo para rentar, también lo puedes diseñar específicamente, sea para rentar a una renta normal tradicional larga o rentar para una renta corta como para Airbnb. Y muchos clientes están estratégicamente construyendo para renta corta en este momento porque te ofrece mayor control, como decía, de los diseños, la puedes especificar, menos mantenimiento en una propiedad nueva cuando la vas a rentar después. Típicamente no te tienes que preocupar por mantenimiento, a no ser cosas básicas por 5 o 7 años o más. Y también tienes mayor control del costo de la construcción. Muchos de mis clientes en mi comunidad tienen compañías de renovación, de construcción, pueden manejar mucho más el costo de una propiedad para inversión de nueva construcción. Pero bueno, eso es parte de la nueva construcción y como mencionaba, tú sabes, cada estrategia de inversión para cada perfil y cada persona es diferente. Eso va basado en la capacidad de cada individuo, el nivel de riesgo y qué estrategia de compra y de salida se están enfocando. ¿Estás invirtiendo para crecer tu capital rápido o estás invirtiendo para man- también crecer tu capital, pero más lento, más conservativo a largo plazo, con diferentes tipos de estrategias pasivas que te cree una rentabilidad y un flujo mensual para su retiro? Y eso es lo que crea patrimonio. So, hay diferentes tipos de inversión. Eso va a ser basado, cada estrategia ideal para ti va a ser basado en tu experiencia, también en la parte de financiación, tu puntaje de crédito, la liquidez
y cuáles son tus objetivos financieros y nivel de riesgo que quieras tener. Pero hay muchas opciones y este mercado te permite prepararte correctamente. Si estás preparado, yo en el 2008, cuando yo estaba trabajando en el banco, del 2008 al 2012, hubieron millones de personas en este país que se hicieron ricos y creando un portafolio y tomando ventaja de esas oportunidades que se presentaban en ese momento. Lastimosamente, nosotros, los latinos, los hispanos, no participamos tanto en ese proceso hasta el 2015, ¿ok? Creo que ahora tenemos una oportunidad muy grande enfrente de nosotros. Nos hemos estado preparando. La mayoría de nosotros hemos comprado nuestra casa primaria, ya hemos hecho algunas inversiones y tenemos una capacidad un poco más alta para inversión y ahora con el conocimiento y la estrategia de financiación correcta, puedes empezar a tomar ventaja de estas oportunidades que se están presentando ahora. Y como decía anteriormente, ¿no? Warren Buffett dice, yo invierto cuando hay sangre en el mercado. Cuando hay incertidumbre, cuando hay miedo, sea la guerra de Irán, el mes que viene puede ser otra cosa, en 6 meses puede ser otra cosa. Siempre va a haber incertidumbre y siempre va a haber miedo en el mercado. La única variación es cuán alto es, ¿ok? Obviamente, hubo un periodo de tiempo durante la pandemia, ¿ok? Desde marzo, diría de marzo a julio, ¿ok? Que todo lo que tú podías comprar en el mercado de inversión en ese momento era oro. Eso fue un periodo de tiempo muy pequeño, ¿ok? Yo compré varias propiedades en ese momento. Los retornos fueron masivos. ¿Por qué? Porque no solamente un país estaba detenido, pausado, internacionalmente todo estaba pausado. Pero hay algo muy importante cuando usted está empezando o ya es un inversionista con experiencia en este mercado, que ya seguramente lo sabes, y siempre va a haber una demanda para vivienda, sea para vivir o sea para rentar. Entonces, las personas que puedan tomar ventaja de esas oportunidades son los que se preparan correctamente, los que tienen una estrategia correcta de compra, financiación y estrategias diversas de salida. Y a eso me refiero, tener siempre un plan A, un plan B, quizás hasta un plan C. Sea, si a lo mejor estás comprando para fix and flip, pero el mercado cambia, estamos en una tercera guerra mundial en un momento, perfecto, ok, no es ideal, pero tienes opciones si te preparaste correctamente para eso, hiciste la financiación correcta, podemos convertir a renta, se te paga la propiedad sola, crea un flujo mensual y puedes pasar la tormenta, mientras que hay muchas personas que no se prepararon, que van a estar perdiendo sus propiedades, que no van a poder tomar ventaja de las oportunidades en ese momento porque no se prepararon con la financiación, con la liquidez, no tenían una estrategia completa. En mi opinión, 2026, yo lo dije hace un año atrás, era un año de oportunidad y ya lo estoy empezando a ver. Normalmente no sabemos qué es lo que va a romper la soga económica, ¿ok? Puede ser una pandemia, puede ser una recesión, una depresión, puede ser política, no importa la razón que es, pero siempre hay oportunidades. Y las personas que se preparan correctamente, sea un inversionista conservativo o un inversionista que quiere crecer su capital, hay oportunidades. Hay casos reales que he financiado recientemente que lo muestran. Ahí siguen habiendo oportunidades de fix and flip. Este es un cliente que compró una propiedad en Georgia, en Lawrenceville, Georgia, compró por 235, la renovó por 70, invirtió total aproximadamente 305, un poquitico más con costos de cierre y financiación, pero la vendió en septiembre por 420. Hay oportunidades en el mercado y las oportunidades no se consiguen solamente en el mercado tradicional, viendo lo que se está vendiendo en el mercado, pero también fuera del mercado, propiedades off-market, propiedades que puedas tomar ventaja de oportunidades de vendedores que están vendiendo directamente yo recibo esas oportunidades todo el tiempo en varios estados y sé que existen porque las estoy financiando. Eso es un ejemplo. También en términos de duplex, por ejemplo, esto es un caso real que se está renovando en este momento donde se va a renovar en el momento que se compró, cada unidad se estaba rentando por $650, ¿ok?
y ahora desde que se va a renovar, se va a rentar por $1,500. El precio de compra fue 165, un costo de renovación aproximadamente de 80,000, después de la renovación va a tener un valor de 320. Esta propiedad se va a refinanciar, se va a sacar un efectivo para atrás, recuperar parte, si no todo, parte de la inversión inicial y se va a rentar sola y te va a dejar un flujo mensual de tu inversión. No todas las inversiones son iguales, pero sí las oportunidades existen y si estás preparado correctamente y tienes la financiación correcta y la estructuración de la estrategia correcta, puedes tomar ventaja de estas oportunidades reales. Y esto sí existe, eso son transacciones reales. Entonces, esto también es otro multifamiliar que se compró en Atlanta, que es un cuadrúplex. Esto sí fue una inversión pasiva. La persona compró básicamente casi a precio de mercado, pero le hizo unas pequeñas renovaciones a cada unidad y aumentó la renta también. Y eso le crea mínimo $1,600 mensuales de flujo mensual. Tiene cuatro inquilinos que le están pagando renta, es decir, el riesgo es mucho menos, el mortgage, la hipoteca se le va a pagar mucho más rápido y está creando patrimonio a largo plazo. So, eh, una cosa que antes que hable del caso de Oscar también, una cosa muy importante acá es que las personas me dicen, Tony, pero las tasas de interés están muy altas, tú sabes, la tasa de interés influye, pero, pero la tasa de interés se puede cambiar. Usted puede siempre refinanciar y bajar la tasa de interés en el futuro. Lo que no puedes cambiar es el precio de compra, ¿ok? Cuando usted compre la propiedad en ese momento, la compró por el precio que la compró. So, si la estás comprando bien, por mucho por debajo del precio del mercado en este momento, aunque tengas una financiación, una tasa de interés, que las tasas han subido por el tema de la inflación y etcétera, eso lo vas a poder refinanciar después, porque la condición de la propiedad, el valor de la propiedad va a mejorar, vas a tener mucho más equity en tu propiedad y siempre vamos a poder refinanciar esa tasa de interés y bajarte tu pago mensual. So, si la propiedad hoy se te paga sola o te deja un flujo mensual, quiere decir que de aquí 1 año, 2 años, 3 años, cuando sea que la refinanciemos, ¿ok? Tu pago mensual de la hipoteca va a bajar, pero la renta anualmente va a seguir subiendo. O sea, es decir, te va a dejar más flujo mensual en ese momento, pero la estás comprando hoy a precio de hoy, a un mejor precio. Entonces ya tienes un equity acumulado, te está pagando la hipoteca sola y te está dejando un flujo mensual en la propiedad. Anualmente vas a incrementar la renta a un 3 a un 5%, que es el estándar. So, si tú te pones a pensar, en 5 años estás aumentando tu ingreso 15%, mientras que tu hipoteca se queda igual. Puede que haya un pequeño cambio en términos de taxes, pero eso no va a hacer una diferencia. Siempre la renta, el porcentaje de renta aumenta, el aumento va a ser más alto que típicamente que lo que tú vas a aumentar de taxes. Entonces, tu flujo mensual va a incrementar y tu equity también va a incrementar y otra persona se te está pagando la propiedad. So, la financiación es súper clave y la tasa de interés es importante, pero no es lo más importante. Es cuánto estás recibiendo mensualmente y cuál es tu estrategia, corto plazo o largo plazo. Y eso es algo que yo, guío a mis inversionistas a entender mucho. Este es un ejemplo también, como habíamos mencionado anteriormente, de Oscar que compró, siendo primer comprador, su propiedad en Georgia, un duplex multifamiliar, solamente tuvo que traer a la mesa $7,000 para comprar un duplex. Lo renovó un poquitico, le aumentó la renta y la propiedad hoy en día le produce casi $1,000 mensual. Eso fue como primer comprador. So, hay muchas oportunidades que el mercado te presenta. Es simplemente saber tu estrategia correcta, prepararte específicamente para esa estrategia con la financiación correcta y la guía correcta. So, quiero terminar con decir que en estos momentos de incertidumbre, muchas personas pausan o tienen preocupaciones porque si esto cambia, si aquello cambia. Pero la respuesta no es hacer nada. ¿Ok? Las personas que ganan en el mercado son las personas que toman acción. Y tomar acción hoy simplemente puede ser prepararte correctamente. Y si vas preparando correctamente, las oportunidades, las propiedades correctas te van a llegar. Entonces, bueno, sin más, quiero abrir acá para preguntas. Equipos, sí, me pueden escribir ahí en el chat qué preguntas tienes que te pueda responder sobre
algún tipo de inversión, cualquier pregunta específica. Y obviamente para una asesoría más específica podemos agendar una consulta gratis. Puedes agregarme al WhatsApp o escribirme en el WhatsApp o llamarme al directo y podemos hacer una consulta sobre tu estrategia, tu preparación específica para que vayas tomando oportunidades que el mercado te está dando. Voy a pausar aquí unos 30 segunditos, dar un poquitico de tiempo para preguntas. Lu, equipo, déjame saber si tenemos alguna preguntita de alguno de los clientes o participantes y con mucho gusto se las puedo responder. Ok. Y gracias por conectarse. Elvin, hola, saludos. Janet, hola. Luis, hola. Daniel, Alejandro, hola a todos. Gracias por conectar de dónde se estén conectando. Escríbeme ahí, déjenme saber de qué estado están conectándose también. Espero que este contenido los haya ayudado y le haya dado un poquito más de perspectiva en términos eh, del estado del mercado, algunas opciones estratégicas de inversión. Y bueno, la preparación es la clave. No importa cuál sea su perfil o su estrategia, siempre si estás preparado vas a poder tomar ventaja de las oportunidades que se presentan. Y no importa, quiero mencionar esto, no importa si eres residente, si eres ciudadano o no residente, o sabes si tienes Tax ID, todos pueden invertir en este mercado en Estados Unidos, hasta más. Tengo muchos inversionistas extranjeros que están invirtiendo en Estados Unidos en este momento y no tienen ni siquiera visa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sigue siendo uno de los mercados clave para inversión inmobiliaria. Y aunque hayan transiciones y hayan fluctuaciones, siempre van a haber oportunidades y es un buen lugar para crecer tu capital. La inflación puede ser negativa a corto plazo, pero es importante entender que a largo plazo todo sube. Los precios de las propiedades, las rentas, como consecuencia de la inflación, eso no va a parar. ¿Ok? Si ustedes miran históricamente el mercado inmobiliario en los años 70, los años 80, los años 90, los 2000 y ahora donde estamos ahora en los 20, eh, el mercado sigue subiendo. Pueden que haya algunas fluctuaciones temporales, pero la realidad es que el mercado inmobiliario va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de dinero fiat. El estándar del oro se paró en 1973, 72-73. ¿Qué significa? Que ya la inflación no tenía ningún límite. Antes el precio del dólar estaba pegado al valor del precio del oro, pero al momento que no estaba ya pegado, ahora simplemente la inflación no tiene límites. So, para controlarla, existe la Reserva Federal, por ejemplo, como uno de los mecanismos donde sube y baja las tasas de interés dependiendo cómo la economía está creciendo o no creciendo. ¿Me entiendes? Y también el desempleo, que es el segundo mandato que ellos tienen en la Reserva Federal. Pero la realidad es que el mercado en Estados Unidos es un mercado descentralizado y el inventario y la demanda es lo que determina el valor de las cosas. El terreno no se puede reemplazar. Y las propiedades inmobiliarias, todos tenemos que vivir en algún lugar. So, típicamente, los precios van a seguir subiendo y si los precios de las propiedades temporalmente se estancan, como estamos pasando un proceso de transición ahora, las rentas suben. Entonces, es simplemente ver las oportunidades de mercado. Bueno, tengo acá un par de preguntitas que quiero responder y Tony, ¿qué recomiendas fix and flip para la estrategia de fix and flip? ¿Comprar para vender o para rentar? Excelente pregunta. Bueno, lo que yo estoy mirando ahora en el mercado, un tema de transición, es lo siguiente. Sí hay oportunidades de fix and flip para comprar, renovar y vender. Esas oportunidades yo pienso que siempre van a existir, simplemente que ya el mercado en general, hace 3 años en la pandemia, tú comprabas, renovabas para vender y cualquier cosa que tenías se te iba a vender inmediatamente. Habían 20 ofertas en una propiedad.
El mercado ya no está así. Ahora estamos en un mercado del comprador, donde tienes que proveer incentivos para vender. Pero si lo compras bien y las renuevas manteniendo el precio del costo relativamente conservativo y todo, puedes tener todavía muchas ganancias en el mercado. Y tengo clientes que compran dos y tres propiedades mensualmente para vender. Pero también ahora la transición es comprar para retener, ¿ok? Para crear un flujo ahora, tomar ventaja de los beneficios tributarios y vender después. So, si tienes esa capacidad y lo puedes hacer, esa es la mejor oportunidad ahora. ¿Por qué? Porque vas a comprar mejor ahora. Y como mencioné anteriormente, la tasa de interés se puede cambiar, pero el precio de compra no. Y a la vez que la compras a ese precio. Entonces, si la puedes comprar ahora y tomar ventaja de las oportunidades, siempre se va a poder refinanciar en 6 meses, un año, cuando sea. Y obviamente la propiedad la podemos financiar estratégicamente con Fix and Flip, donde te podemos dar hasta el 100% de la financiación de la renovación, incluido en el préstamo. Entonces te baja el nivel de riesgo de la inversión, pues te quedas con la propiedad, la podemos refinanciar una renta larga o una renta corta, dependiendo la localización, y, eh, y tienes un equity ahí acumulado en la propiedad. Si decides vender en un año, 2 años, 3 años, cuando el mercado se recupere o transicione otra vez y los precios van a seguir subiendo, vas a tener mucho más equity, vas a pagar menos impuestos en la venta y te estás creando un patrimonio y un flujo mensual que la propiedad se te paga sola mensualmente y te deja un flujo mensual. O te puedes crear un portafolio de renta. Es muy buena pregunta, ¿no? Yo pienso que eso va a variar en las oportunidades que se te presentan en el mercado, la propiedad y qué estrategia vas a tener a mediano y largo plazo. Y obviamente te puede ayudar a buscar la financiación correcta para esas estrategias. Excelente pregunta. Eh, tengo una pregunta, creo, por acá. Víctor, gracias. Desde tu experiencia, ¿cuál es el error más común que cometen quienes quieren hacer su primer fix and flip? Ok, excelente pregunta, gracias, Víctor. Eh, el error número uno es no tener la estrategia y no tener la preparación correcta. Y eso me refiero que, por ejemplo, las personas quieren empezar a hacer fix and flip, pero no tienen una estrategia completa, no están bien preparados con la financiación correcta, no saben qué estrategia de salida diversa pueden tener. Simplemente compran para renovar y vender y se pueden quedar estancados si el mercado cambia y no están preparados porque no la compraron correctamente, no la financiaron correctamente o se quedaron sin dinero para terminarla. Entonces, la respuesta aquí es la preparación y tener una estrategia clara, ¿ok? Desde el principio. Como mencioné al principio, nosotros aquí en Tony Valdez Loans somos más que préstamos, somos una guía, ¿sabes? Yo soy agente inmobiliario, tengo licencia de tasaciones, soy inversionista, tengo la experiencia de haberlo hecho también y mi gol es guiar a cada uno de ustedes a que les vaya bien. Si a ustedes les va bien, a mí me va bien. Si a mí me va bien, yo comparto esa experiencia con ustedes, porque evitar esos errores comunes, sea fix and flip, sea comprar una propiedad a largo plazo, de inversión o corto plazo, o sea nueva construcción o multifamiliar. Ya yo lo he hecho todo o lo he financiado todo. Siempre se aprende en este mercado, pero podemos aprender de los errores que hemos cometido anteriormente y tomar ventajas de esas oportunidades. Excelente pregunta, gracias. Hola Elvin, bienvenido desde la Florida, gracias. Eh, pregunta Andrea para completar. Si encuentro una casa con buen potencial, pero está muy deteriorada, ¿el banco realmente presta el 100% de la reparación o hay un límite? Excelente pregunta, Andrea, gracias. Esto es muy importante. Se puede prestar típicamente hasta el 90% del precio de compra de un fix and flip y dependiendo la experiencia, ¿ok? Y la capacidad del inversionista, te puede también prestar hasta el 100% de la renovación. Eso va a basar en dos cosas. Número uno, la experiencia. Número dos, la propiedad. Si los números están apretados en esa propiedad y no permite prestar la renovación completa, pues no se va a poder hacer el 100% de financiación de la renovación. ¿A qué me refiero?
Si vamos a decir que estás comprando una propiedad por $100,000, ¿ok? Ese es el precio de compra. La propiedad se va a tomar $50,000 de renovación, ¿ok? Pero el valor después de renovado es 250. Ahí hay suficiente espacio para darte el mayor porcentaje de la compra de financiación y hasta el 100% de la renovación, ¿ok? Pero si usted está comprando una propiedad en $100,000, renovación de 150, de 50,000, ahí estamos en 150, ¿ok? Y después la vas a vender en 190. Ahí no hay mucho espacio para dar mayor términos en la financiación. Puede ser una compra estratégica, porque a lo mejor esa compra de esa propiedad, si tienes la estrategia vamos a decir, de renta a corto plazo, estás todavía comprando una propiedad por debajo del precio del mercado, la vas a poder renovar a tu gusto y la vas a refinanciar después, sacar, extraerle un cash y dejarla que se te rente como renta larga o renta corta. Esa estrategia puede funcionar, pero el término de la renovación hasta el 100% va a depender del análisis de la propiedad y los números de la propiedad también y de tu experiencia. Esa es la respuesta ahí. Bueno, quiero darle gracias a todos los que se conectaron hoy. Creo que hemos cubierto ya pasadito una hora aquí en esta presentación. Gracias a Elvin, gracias Luis, Víctor, Joana, todos los que se conectaron acá hoy. Y bueno, espero que hayan tomado alguna información de valor y que los ayuden próximamente. Escríbanme, vamos a hacer una consulta gratis para ver tu escenario si estás mirando a hacer alguna inversión inmobiliaria en los próximos meses o en este año y cómo, si necesitas ayuda en cómo expanderte o crecer si ya tienes un portafolio existente también. Pero veo muy buenas oportunidades en este mercado y creo que si estamos preparados podemos tomar ventaja de eso. Muchas gracias a todos por conectarse hoy y bueno, hasta la próxima, si es posible. Gracias.